Hola, yo soy Mariana Menchaca y esta es la entrevista del Cambio, un nuevo espacio donde vamos a interrogar, vamos a buscar a todos esos políticos que nos den la oportunidad de conocer un poco más del que están haciendo en pro o en contra del medio ambiente. Yo amo esta ciudad. Para ti, el tema ambiental. Hola, muchas gracias. Pues mira, el tema ambiental es primordial hoy en nuestros días. Yo siempre he tenido conciencia ambiental, pero cuando me eligieron diputado de este distrito, pues la verdad es que hubo una responsabilidad muy grande que yo adquirí en campaña por el tema de la Laguna de Tres Palos, el tema de nuestro río de la Sabana que cruza la mayor parte del distrito y el tema pues de la costa, de todas estas playas desde Puerto Marqués hasta Barravieja. Entonces la gente de estos lugares pues me fue una de sus peticiones más grandes era el tema de la ecología. Por ejemplo, el tema de Puerto Marqués, tú sabes cuán dañado está el ecosistema, el tema también de que hay mucha basura submarina en Puerto Marqués, ahorita con el problema que tenemos de este buque, de este barco que con diésel está derramando. Entonces vas conociendo a los ecologistas acá de este lado en Revolcadero, pues las descargas de aguas negras, el tema de las tortugas que empezamos a adquirir con la gente, darnos cuenta de toda la problemática, pues me volvió muy sensible en el tema, ¿no? Para mí el tema de la laguna es importantísimo porque de ahí viven miles de familias de la pesca y de la acuacultura en la Laguna de Tres Palos. Es una laguna altamente contaminada por todas las descargas que se hacen de aguas negras desde el río La Sabana y además otras descargas que hay de condominios, de hoteles. Entonces para mí fue un tema pues primordial empezar a ver cómo podíamos resolver este asunto. Y pues conocí a algunas ecologistas y ecologistas, por cierto, amigos y amigas tuyas en parte de la Bonfil, de otros lugares, donde me empezaron a hablar del tema de los plásticos, ¿no? Hubo un momento en el que me invitaron a un foro en Tulum, Quintana Roo, que era un gran foro, una red internacional antiplásticos, y ahí me di cuenta del grave problema de los plásticos de un solo uso, como son los popotes de plástico, las bolsas plásticas y el unicel. Yo no tenía la conciencia que hoy tengo. Vimos los videos, hablaron regidores, directores de ecología, funcionarios, diputados de otros estados, ecologistas de todo el mundo. Tuve la oportunidad de conocer a los de Greenpeace México, a la gente de ONU Medio Ambiente, y eso ayudó para darme cuenta que era una cosa muy importante legislar en el tema del medio ambiente. Entonces, pues eso hizo que yo tuviera una conciencia distinta y saber que hay 5 islas plásticas en el mundo, grandísimas, una de ellas más grande que Texas, saber que el plástico tarda entre 100 o 200 años en degradarse y el unicel hasta más de 1000 años en degradarse, que ese plástico va a estar flotando en nuestro planeta cuando nosotros ya no estemos vivos aquí, muchas cosas que te vas enterando, que el unicel es altamente cancerígeno, que el contacto de tus alimentos con ese unicel es como si te metieras bolas de cáncer al cuerpo. Entonces empecé yo a concientizarme de este tema tan importante y por eso es una de mis prioridades, primero como persona y también como legislador, el tema de los plásticos y el tema del medio ambiente, ¿no? Sí, por eso escogimos que tú fueras el primero al que entrevistáramos. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué acciones ha realizado Moy Reyes como diputado por el medio ambiente? Bueno, han sido muchas acciones que hemos hecho, algunas de ellas hasta las hemos iniciado contigo, algunas limpiezas de playas, barridos de playa. En mi distrito pues activamente estamos propiciando estas limpiezas de playa con asociaciones civiles, con organizaciones, con hoteleros, con restauranteros, con misma gente de nuestro equipo. Hemos estado limpiando las playas de Playa Bonfil, de Puerto Marqués, de muchos lugares. Eso es una de las principales acciones que hemos hecho, estar también gestionando el tema de los servicios públicos
estar coordinando el tema del saneamiento básico, que pues haya una recolección de basura. Y en cuanto a lo legislativo, pues yo creo que hemos hecho, ha sido la diputación más verde de las 46. Hay 46 diputados en el Congreso y creo que esta ha sido la diputación más verde. ¿Por qué? Porque hemos logrado, primero, algo histórico que tú sabes, que tú respaldaste, que nos apoyaste con muchos ecologistas de Acapulco y del estado, esta famosa ley que le hemos denominado, que se le ha denominado ley antiplásticos, que es pues la ley que prohíbe los plásticos de un solo uso, como los popotes, las bolsas plásticas. Nos convertimos en el 6º estado, incluso antes que la Ciudad de México, en dejar de vender popotes de un solo uso. Hoy vemos con mucho agrado que en la mayoría de los supermercados, de las tiendas autodepartamentales, de los mercados, incluso ambulantes, ya no utilizan plásticos, ya no utilizan estos popotes. Yo, en cuanto aprobamos la ley de plásticos y entró en vigor, fue para mí sorprendente ver que la gente empezó a hacerlo antes de que entrara en vigor, los hoteleros, los restauranteros, los vendedores ambulantes, y después fue importante para mí el haber ido fuimos un día al cine con mi familia y ya encontramos popotes que eran de maguey y no de plástico, ¿no? Ya empezamos a ver charolas que son de fécula de maíz. Entonces, eso fue algo muy importante, fue algo histórico, salió por unanimidad, nos sentimos muy orgullosos. Me sentí muy orgulloso de haber sido la voz en el Congreso de mi distrito, la voz de los ecologistas, la voz de la gente. Mucha gente nos ha agradecido por esta ley. Como todo cambio, pues causa algún resquemor, algunas personas que no están, digamos, integradas o concientizadas al 100% con el tema de plásticos, pues dicen, no, pues es que ahora hay muchas bolsas de cartón, es que ahora tengo que ir al supermercado con mis bolsas y me causa molestia. Entonces, a lo mejor causa una molestia, pero es regresar a lo que existía hace 50 años cuando no había plástico. Pero además, ¿qué es más grave? Yo les pregunto, una molestia que te cargue ahorita utilizar una bolsa de yute o de tela, o a utilizar una bolsa de plástico que se degrada en 200 años y que va contra el ambiente. ¿Por qué? Porque la ONU Medio Ambiente ya dijo que si seguimos con este mismo consumo de hidrocarburos y de plástico, para el 2050 va a haber más flora y fauna en los mares, va a haber más plástico que flora y fauna, ¿no? Y además empieza el inicio del fin. O sea, vamos a comenzar con una nueva etapa donde estamos empezando el fin de nuestra especie. O sea, por decirte, mi hijo de 2 años y medio, para esa época va a tener mi edad, y entonces, o más o menos mi edad, y entonces ya no va a tener futuro. Entonces, es una cosa por nuestro propio futuro, o por el futuro de las próximas generaciones, ya no vamos a tener planeta. Antes lo decían como una cosa que podía pasar en muchos miles de años, en cientos de años. Hoy ya estamos viendo los cambios climáticos tan graves, hoy estamos viendo los cambios de temperatura tan terribles, muchos problemas de agua llenan muchas ciudades del mundo, incluidas Acapulco, donde hay un gran desabasto. Entonces teníamos que empezar por algo, y eso fue una acción contundente y fue algo que nos marcó en la Diputación al aprobar esta ley. También he presentado iniciativas precisamente para que no solamente se quede en una multa el estar con el tema de los plásticos, sino también que por vender plástico o regalar plástico, tu establecimiento mercantil lo puedan clausurar o puedas ir a la cárcel si reincides, ¿no? Esto, o pagar una multa muy cuantiosa. Esto lo hicimos aparte como otra iniciativa de ley. También otra de las iniciativas que tienen que ver con el medio ambiente que presenté y que ya están en curso es el tema de elevar la penalidad cuando los hoteles, los restaurantes, las casas particulares utilicen los canales fluviales, o utilicen cualquier tipo de canal, o los ríos, o la laguna, o las bahías de Acapulco y del estado, en descargar aguas crudas, ¿no? Sabemos allá en el río del Camarón como, pues más que un río, es un gran desagüe, y cómo los turistas están flotando entre las aguas negras, y aquí mismo en Revolcadero, ¿no? Bueno, aquí mismo ahorita al llegar a este lugar vimos cómo pestaba a aguas negras, ¿no?
Vamos Entonces, a quemar donde estamos. Todo eso es impensable, y entonces estamos reformando que haya cárcel para los funcionarios que permitan que haya descargas pluviales, que haya cárcel para las personas que descargan en crudo en esto, y una pena pues que sea severa, ¿no? Entonces han sido varias de las iniciativas que hemos metido en un año. Todavía nos faltan casi 2 años como diputados, y pues lo que vamos a continuar es presentando iniciativas sobre el medio ambiente. Nos hace falta pues una nueva ley de aguas residuales, una nueva ley de aguas del estado. Algo importante, una iniciativa importante que vamos a presentar es sobre el desabasto de agua. Los funcionarios que desvíen recursos sobre temas de agua serán castigados más severos que un funcionario que se roba, digamos, el presupuesto de otra cosa, ¿no? Porque el agua ya se ha convertido, pues en este siglo será el oro azul de este siglo, ¿no? Si nos quedamos sin agua, nos quedamos sin vida. Exactamente. Bueno, y nos hemos topado con que ahora las empresas quieren lucrar con esto de la ecología y están vendiendo un falso biodesechable, que es el mismo desechable de unicel, solo que le ponen tintas orgánicas para hacerlo pasar como biodegradable. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué podemos hacer para pelear con ellos? ¿O qué podemos hacer al respecto para que no siga ocurriendo? Porque eso creo yo que es un abuso. Pues yo ya lo he explorado, a ver de qué forma vamos a plantear en la legislación de Guerrero para que esto no suceda. Pero también pues, el llamado a las autoridades del municipio de Acapulco, del estado de Guerrero, de la federación, para que estén muy pendientes de este tema, y en las inspecciones pues no se dejen sorprender. Yo ya vi estos falsos desechables biodegradables que incluso afuera en la bolsa de plástico dicen material biodegradable, y es en plástico, y es el mismo unicel, el mismo plástico, solamente pintado de color café, ¿no? Y entonces sigue siendo un unicel, el unicel es lo mismo, ¿no? Que también hay que decir que ya hay empresas acapulqueñas 100% y ya están vendiendo desechables de fécula de maíz, de agave, de otros materiales, de hueso de aguacate, y están haciendo pues la diferencia. Yo quiero decirles, ¿no? Porque luego a veces como fui el impulsor de esta ley de plásticos, a veces dicen, no, es que Moisés trae esto, Moy trae lo otro, Moy ya se anunció aquí, ya esto, y que los plásticos. A ver, nosotros estamos en contra de los plásticos de un solo uso, ¿no? Desechables de un solo uso. Nuestra vida está llena de plásticos, ¿no? Hasta la suela de nuestros zapatos es de plástico, ¿no? Micrófono está forrado con plástico. El teléfono celular con el que me estás grabando tiene plástico. Pero ahorita el primer paso son los plásticos de un solo uso. ¿Por qué? Porque los guerrerenses estábamos consumiendo más de 800 bolsas plásticas al año por persona. Somos más de 3 millones de guerrerenses, casi 1 millón de acapulqueños, y estábamos consumiendo 800 millones de bolsas al año. Multiplica eso por la vida de una persona normal, ¿cuántas bolsas representa, no? Y solo de las bolsas, solo ¿no? de las bolsas, más los popotes, todo. Ahora, yo soy de la idea que todo lo tenemos que ir poco a poco, son pasos, ¿no? O sea, no podemos hacerlo de la noche a la mañana. Digo, a mí me hubiera encantado que de la noche a la mañana se hubiera cancelado todo el plástico, no solo de un solo uso, sino todos los plásticos, ¿no? Y que llegaras al supermercado y llegaras con tu tupper de vidrio a surtirte el jamón, o a surtirte, como yo lo hacen muchos ecologistas, o a surtirte el queso. Y yo ya, por ejemplo, no uso esas bolsitas de plástico en los supers para meter las naranjas o los jitomates, que nos gustaría muchísimo. Pero esto también tiene que ver con muchas legislaciones federales. Hay muchos productos que ya vienen importados, ya vienen empaquetados. Nosotros nos dimos un primer gran paso con esto, y nos gustaría que en un futuro pues ya no hubiera ningún plástico de ningún tipo, pero pues es un tema que es poco a poco. Ahora, también tú como ecologista lo debes saber, hay plásticos que son reciclables. El de los popotes no los puedes reciclar, no los puedes enterrar porque dañan el manto freático, no los puedes quemar porque dañan la capa de ozono. Hay plásticos como el PET, que pues no es lo deseable, pero
el PET es reciclable, ¿no? Se puede reciclar muchas veces y entonces por lo menos es reutilizable, bueno, es reciclable. Hay otros plásticos que son reusables, pero pues la mayoría de los plásticos de los popotes y eso pues no se puede reciclar, ¿no? Como mi playera, mira. ¿Qué dice tu playera? Ah, muy bien, bueno, es una palabrota y luego dice your popote, o sea que tu popote se vaya a la chinita, ¿no? Bueno, a ver, y danos unos consejos, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestras trincheras, desde nuestra casa para aportar a este tema, para que tú puedas seguir luchando contra este tema o poniéndolo en alto? Bueno, pues para empezar, sentirnos orgullosos de que somos el sexto estado a nivel nacional en presentar esta ley antiplásticos, en estarla, entonces pues hay que ejercerla, ¿no? Hay que llevarnos nuestra bolsa de yute, nuestra bolsa de tela a las tiendas de autoservicio. Yo ya cargo una en mi cajuela todo el tiempo por si me tengo que bajar al Oxxo o me mandan por las tortillas, pues ya tener a dónde echarlo, ¿no? Empezar ya a pensar diferente, a no gastar tanta agua, empezar a pensar también en el tema eléctrico. Es un tema desde, si no estamos viendo la televisión, pues apagarla, ¿no? Porque al final eso te consume energía y también contamina. Y sabes, quisiera decir algo, perdón que te interrumpa. Muchos nos atacan a veces el tema de, tú llevas tu plato de casa a los restaurantes para no usar unicel y te dicen que el tema del agua, que tenemos que cuidar nuestra agua, que no la podemos estar gastando tanto, de estar lavando, que mejor tiremos el plato desechable y pues es mejor que nos llenemos de basura, que nos quedemos sin agua. Existe algo que se llama huella hídrica, que es todo el agua que se utiliza para poder hacer algo, por ejemplo un plato desechable, un plato de unicel. Entonces nunca se va a comparar el agua que te puedas gastar lavando un plato al agua que te puedas gastar en hacer un plato de unicel. Así que era una pausa comercial. Pero además, mira, hay mucha gente que dice de las bolsas de papel, no, es que, ok, sustituiste las bolsas de plástico, pero ahora ya tienen bolsas de papel. Y con las bolsas de papel matan muchos árboles y los talan. Y yo les quiero decir algo, y por cierto, hay un gran programa que mucha gente no ha puesto el foco en ese programa, pero que es importantísimo, el programa de Sembrando Vidas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que están sembrando miles de hectáreas de árboles frutales, de otro tipo de árboles maderables en todo el país, y como nunca en un sexenio en la historia del país se van a sembrar tantos árboles como se tiene proyectado, ¿no? Entonces, yo creo que más bien hay que volvernos responsables. ¿Por qué? Les voy a poner, a ver ustedes qué harían. Hace unos días fuimos al supermercado con mi esposa. Me dice, oye, pues vamos a poner nuestro pino de Navidad. Siempre ponemos nuestro pino de Navidad natural. Y me decía mi esposa, es que nos critican porque ¿por qué no es natural? Y que talan el árbol y esto y lo otro. Pero pues tampoco podemos comprar uno de plástico, me dice ella, porque aunque nos dure 5, 6, 8 navidades, cuando lo dejemos de utilizar, pues va a ser basura, que no se va a poder hacer nada con esa basura, ¿no? Entonces, no hay que confundirnos. Una bolsa de cartón se puede reciclar, pero además si cortas un árbol, tienes la obligación de sembrar otro. Entonces hay que hacer legislaciones más fuertes a nivel federal para que cortas un árbol y lo siembres y no pasa nada. Esa es la cuestión, ¿no? Sustentable, ¿no? El tema es el plástico, que si tú produces un plástico y lo tienes aquí, ya no le puedes hacer nada. No lo puedes enterrar, ya les dije, daña el manto freático, no lo puedes quemar porque afecta la capa de ozono, algunos plásticos no se pueden reciclar. Entonces, ¿qué haces? Pues nada, tenerlo almacenado como basura. Y en cambio, lo otro, o sea, mientras no... Aquí el problema es que ha habido una tala indiscriminada de árboles, ¿no? Cortas los árboles y ya no vuelves a sembrar árboles, ¿no? Pero si tú cortas la misma cantidad que siembras, no hay problema. Con el agua es igual. Si esa agua que utilizas para lavar los trastes la tratas para riego, o incluso se puede llegar a convertir hasta después de muchos procesos en agua potable. Si tú esa agua la vuelves a reutilizar, pues ¿qué hace?
que se va, da vida a un árbol, pero además esa agua de riego ya tratada después de que lo lavaste en tu condominio o en tu casa, pues vuelve a ir con el vapor, vuelve a ir a las nubes y vuelve a generar agua, más agua, ¿no? Con las nubes. Ese es el tema. Pero si tú dices, ay, no, pues voy a usar mejor un desechable para no lavar, pues ahí está lo que tú dices de la huella hídrica. Y además, de todas maneras, utilizaron agua y de todas maneras esa basura no se le hace nada, ¿no? No está chido. Usar desechables no está chido. Así es. Hola. Soy Moy Reyes Sandoval, diputado local de Acapulco, comprometido con el medio ambiente. Síguenos aquí en La Ola del Cambio, en nuestras redes sociales y también en mis redes sociales, en Facebook y Twitter. Soy Moy Reyes, diputado local. Contra la adversidad y todas las cosas malas que nos puedan